Ya quisiera poder seguir participando. ¿Cómo puedo hacer? Mira, nosotros nos reunimos todos los viernes a las 4 de la tarde. ¿Y cómo puedo hacer para recibir el comunicado? Tú me pasás después tu celular, y si estás en WhatsApp, y tenemos dos grupos de WhatsApp. Bueno, lo paso por el chat, entonces. Ahí está, ok. Bueno, muchas gracias. Los temas nuestros son muy variados, dentro de geopolítica, de todo un poco. Bueno, muy bueno. Me entusiasma. Bárbaro, bárbaro. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Beto, ¿cómo estás? Todo bien. A mí ya viene. Ah, bueno, bien. No, Buenas, Jorge. Y a todos. Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Hola. compañeros? Ah, bueno, ahora sí, el grupo de geopolítica se está haciendo notar. Jaime, ¿cómo te va? Bien, bien, gracias, muy amable. Acá estoy. Me alegro. Jaime, tenés que arreglar, Jaime. ¿Cómo? Jaime, que arregles un poquito porque no se te ve. No se me ve. A ver, ahora. No, Ahora sí. Ya, era cuestión de mover la pantalla, nada más. Ahora sí, ahora sí. Gracias. Ahora sí, de nada. Hola, profesor. Hola. Rosario, ¿cómo te va, Rosario? Muy bien, todo lindo por acá. Bárbaro. Eugenio, tampoco te saludé. Inés. Hola. Hola. Inés. Acá, mi amor. Sí. Bueno, ya estamos en hora, o sea que el que llegue tarde se va acoplando al tema. Héctor, ¿cómo te va? Algo mal. Bien. Jorge, bárbaro, vos administrás los ingresos, supongo, ¿no? Digo, de la gente que... Sí, es Pedro Lázaro, es el anfitrión nuestro. Bárbaro. Sí. Jorge, posibilidad... Yo no veo el cosito para ir hasta ahí. ¿Dónde está acá? Jorge, posibilidad de apagar los micrófonos y dejar el mío Sí, encendido. eso lo hace Pedro ahora, sí, lo hace Pedro ahora. Genial. Empezamos a... Jorge, tu micrófono quedó apagado también. No hay necesidad, decía que no hay necesidad de presentarlo, Andrés. Ya todos lo conocemos y para aprovechar más el tiempo ya le damos directamente uno de los temas que vamos a tratar con él. Ahí pasó un gato, por suerte no era negro. El de Malu. Uno de los temas que vamos a tratar con él, ya le adelanto y les adelanto, es la generación del 45. Pero tenemos otro periodo también clasificado como la generación del 900, que también en la literatura uruguaya tiene una importancia muy, pero muy grande. Entonces ya nos preparamos, Andrés, para otro viernes que tú puedas, la generación del 900. Rey Sic, Rodó y toda esa gente que fue muy importante para el Uruguay y para las letras del Uruguay. Hoy vamos a empezar con la generación del 45 y su influencia en la política uruguaya. Andrés. Tú mismo te podés, el micrófono, ahí. Perfecto. Viste, siempre estar un poco en la administración de los grupos hace que no esté seguro con estas cosas. Yo quiero agradecer al grupo de Geopolítica, agradecerle a Jorge y a todos por estar acá presentes también, porque la verdad que me dan la oportunidad de hablar de algo que me gusta, un tema también que lo he estudiado toda mi vida, les digo, desde los primeros contactos que tuve con la literatura, siempre fue un tema presente. Y con respecto a esto que decía Jorge de la generación del 900, yo voy a hacer acá una mención porque necesito comparar para caer en lo que significa la generación del 45 y cuáles fueron los cambios que ocurrieron. Dos permisos que les voy a pedir. Uno es que voy a hacer generalizaciones. Yo voy a decir algunos temas que son unas pinceladas un poco gruesas, pero que son necesarias para entender algunos condicionamientos de la literatura uruguaya
y le diría el contexto universal y latinoamericano, ¿no? O sea, en principio voy a hacer generalizaciones porque cuando yo señale características de la generación del 45, de la generación del centenario, de la generación del 900, hay autores que quedan por fuera de esas consideraciones, normalmente, son excepciones, pero voy a tratar de justificar cuál es la tendencia que hay en esas generaciones, la tendencia que hay en estos escritores que forman parte de esos periodos históricos del Uruguay, ¿no? Y el segundo permiso que les voy a pedir es que voy a invertir el orden del título, o sea, en lugar de la generación del 45 en la política uruguaya, por supuesto que van a haber muchos ejemplos donde va a asomar lo que significa la generación del 45 en la política uruguaya, porque hubo hasta parlamentarios. Pero lo que me interesa es hablar de la política uruguaya en la generación del 45, que ahí me parece interesante porque tiene que ver con una influencia que parte, creo yo, del vallismo, que parte de algunos cambios que hubo a nivel mundial y en forma particular en Uruguay. Estas generalizaciones, por ejemplo, tienen que ver con que para estudiar a la literatura uruguaya nosotros generalmente señalamos 3 generaciones: la generación del 900, la generación del centenario y la generación del 45. Yo la veo ahora a Florencia anotar algunas cosas y hay una correspondencia absoluta con Florencia es argentina y sé que hay algunos amigos queridos que están presentes acá que son argentinos, y hay una correspondencia con toda la literatura latinoamericana. Nosotros comparamos a R.R.I.C., pónganle, de la generación 900 con Leopoldo Lugones en Argentina. Hay una correspondencia, hasta un parecido hasta de escritura. Los dos reciben una influencia similar desde Francia. Y así podemos ver Chile, Perú y otros países. Vuelvo a las 3 generaciones que señalamos en Uruguay. La generación del 900 es la generación del modernismo. Tenemos como los representantes que acaba de señalar Jorge, a Delmira Agustini, a Julio R.R.I.C., de pronto como los más importantes. Esta generación recibe una influencia directa de Francia, de los simbolistas, de los parnasianos, de todos aquellos de aquella propuesta muy revolucionaria que hubo en el siglo XIX en Francia. Entonces, uno ve que en la poesía de Delmira Agustini y en la poesía de Julio R.R.I.C. aparecen montañas nevadas, aparecen molinos de viento, aparece una campiña que nosotros la identificamos más con Europa que con el Uruguay. O sea, es una literatura con una influencia enorme. Lo mismo va a ocurrir en Argentina y en otros países, como les digo. Son poetas que escriben con una gran influencia de todo lo que venía desde Francia. El gran revolucionario que propicia, que prohija las generaciones estas del modernismo latinoamericano es el enorme Rubén Darío. O sea, Rubén Darío publica en 1888 en Santiago de Chile el libro Azul, y devuelve por primera vez en mucho tiempo el idioma español a la literatura universal. O sea, había tenido mucho más predominancia la literatura inglesa, francesa, alemana, que la de idioma español. Rubén Darío es el que le devuelve ese hombre que por momentos es destratado y es señalado como un indio, por Unamuno, y como una persona inculta. Él, a partir de 1888, con la publicación del Libro Azul, él tiene una influencia enorme. Va a tener una influencia enorme sobre la generación del 98 española, porque Juan Ramón Jiménez lo va a adoptar como un padre literario, porque Antonio Machado también lo va a admirar y se va a reunir en esas tertulias en Madrid, donde Rubén Darío va a tener una gran ascendencia. O sea, la generación del 900 es básicamente el modernismo, la influencia de la literatura francesa, que el propio Rubén Darío. Si uno lee el Libro Azul, los relatos se ubican en París. La poesía por primera vez utiliza el verso alejandrino de 14 sílabas, que era exclusivo para la literatura francesa. Rubén Darío lo escribe en español. Tiene una enorme influencia de Verlaine, por ejemplo, uno de los simbolistas más importantes. Rubén Darío lo lee y lo atiende. Yo voy a ir asociando todo con lo que significa el movimiento, el momento histórico y político que se vive en ese momento. O sea, estas generaciones son generaciones de choque social, son generaciones que escandalizan, la generación de 900 recibe también de los franceses, de lo que había propiciado Baudelaire, de enfrentar a la sociedad, de cuestionarla, de un nihilismo, un existencialismo, un escepticismo que empieza a surgir de a poco y es muy fuerte. R.R.I.C., cuando lo vienen a entrevistar desde Argentina,
caras y caretas, él posa en ropa interior, apoyándose una jeringa en el brazo, mostrando más casi como un drogadito. En realidad el pobre lo que estaba haciendo es inyectarse morfina para frenar lo que era una taquicardia brutal por los problemas cardíacos que tenía, ¿no? Habla de Montevideo como de Tontovideo, y habla de los montevideanos como de los aborígenes de Tontovideo. Todo el tiempo tiene una confrontación. Eso que escriben en la editorial, por ejemplo, en 1900, cuando saca una revista, y aparece el fútbol con mucha fuerza en Uruguay, dice, bueno, un país que no sabe usar la cabeza, es normal que empiece a usar los pies. Todo ese humor, ese choque, esa confrontación social, tiene que ver con la influencia también francesa, con esos poetas que Verlaine, alcohólico, en una mesa en la Bohemia de París, en ese siglo XIX, todo eso influye en el modernismo. Pero son poetas que miran absolutamente hacia Francia, no conciben el contexto que los ubica en Latinoamérica. Esa es la generación del 900. La generación del centenario hace lo contrario. La generación del centenario tiene una enorme influencia de Rubén Darío, tiene una brutal influencia del modernismo también en su forma, pero desplazan el símbolo francés por el símbolo tangible y cercano. Nosotros en la generación, por ejemplo, del centenario, podemos pensar en Zabala Muniz. Sus novelas son absolutamente atendiendo nuestra geografía, la Crónica de Muniz, o sea, todo eso tiene que ver con Crónica de un crimen. Toda esa literatura de Zabala Muniz tiene que ver con una locación en nuestro campo uruguayo, y es absolutamente tangible, lo reconocemos, reconocible. Juana de Ibarburu publica su primer libro, Las lenguas de diamante, en 1919, y desplaza totalmente la montaña nevada, el molino de viento, la estatua de mármol, el cisne. Yo estuve en Nicaragua, en un festival de poesía, y en Nicaragua les aseguro que no ven ningún cisne, no ven ninguno de los símbolos que el propio Rubén Darío había impuesto en el modernismo. Juana de Ibarburu desplaza toda esa simbología francesa. Entonces la generación del centenario, como es obvio, incluso estábamos celebrando el centenario de la jura de nuestra primera Constitución. O sea, es una generación absolutamente vinculada con la construcción del país, con la construcción de cuáles van a ser nuestros elementos identificatorios, aquello que nosotros entendamos como el uruguayo. O sea, Juana empieza a hablar de la Carqueja, del arroyo de Cerro Largo, del monte nativo, de todos elementos que son absolutamente tangibles. Hubo un periodo entre las dos guerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que fue crucial y muy importante. La Primera Guerra Mundial fue territorial, o sea, estamos hablando que un enojo de los alemanes, muchos temas pendientes que habían quedado en lo político, explotan con la Primera Guerra Mundial, pero es una guerra que no involucra una ideología, una lucha de ideologías, porque uno ve que incluso países que tenían un modelo similar económico y político están en guerra entre sí, exclusivamente por temas de territorio. Durante la década del 20, esos años locos, 20, donde París vive una efervescencia, donde el Uruguay, donde ocurren muchas cosas, se está también sobre un polvorín, se está sobre una bomba que va a explotar en cualquier momento, y explota con la Segunda Guerra Mundial. Durante ese periodo, en Latinoamérica, y esto tiene que ver mucho con esa generación del centenario, hay en todos los países una búsqueda de una identificación. Por ejemplo, en otro poeta que saben que a mí me apasiona y que lo he investigado mucho, en Perú, César Vallejo también, al igual que Juan acá, está desplazando toda la simbología francesa. O sea, ya no, la poesía de Vallejo ya no habla de cisnes, ni de estatuas de mármol, ni de montañas nevadas, sino que habla, por ejemplo, del pan de horno con el que se cocina en los Andes, que es muy propio de los pueblitos andinos, indígenas. Utiliza palabras en quechua, utiliza palabras procedientes de muchas etnias y de muchas costumbres andinas, ¿no? La poesía de él está empapada absolutamente de una simbología americana. Incluso él va a cuestionar a los poetas latinoamericanos que empiezan a escribir en Europa y que utilizan el ultraísmo, otra corriente que son europeas. A él le interesa. De Perú va a salir Arguedas, va a salir Ciro Alegrías, padres del indigenismo. O sea que en Latinoamérica, y alrededor de la década del 30, empieza a surgir una gran necesidad
de encontrar un lenguaje propio, algo identificatorio, con el Perú, con Latinoamérica, con los Andes, con el campo argentino, con el campo uruguayo. La patria, el concepto de nación, se involucra en la literatura de forma muy, muy constante, uno lo puede ver. Eso ocurre en esos momentos, ¿no? Empieza a surgir al mismo tiempo una necesidad de identificación, una necesidad identificatoria, que va también a ser parte de un conflicto cuando crezcan ideas internacionalistas, ideas que conciben un mundo donde no es tan importante la identificación de una nación, sino el creer en un bien común y mundial, globalizado. Esas otras ideas empiezan a confrontarse. Yendo a mucho tiempo después, nosotros, por ejemplo, podemos ver lo que fue la discusión, el debate entre Arguedas, justamente padre del indigenismo, y Julio Cortázar, que desde París cuestionaba a Arguedas porque decía que esa exacerbación o esa gran, digamos, ese colocar tantos rasgos nacionales, él lo identificaba con un nacionalismo propio del fascismo, o sea, llega a tener conceptos muy duros. Arguedas, que era marxista, se deprime, le dice, ¿qué puede opinar usted desde París si nunca ha vivido demasiado tiempo, nunca se permite vivir en París y no sabe lo que es Latinoamérica desde hace muchos años? Esa guerra, esa lucha tiene que ver con esto que yo les digo. O sea, por un lado, el crecimiento de encontrar en la literatura rasgos identificatorios, tangibles y cercanos, frente a conceptos mucho más nihilistas, existencialistas, como un Sartre que venía influyendo a la literatura con gran fuerza, ¿no? O sea, tenemos generación del 900 con una influencia brutal francesa, generación del centenario tratando de construir una identificación nacional, algo absolutamente tangible, teniendo en cuenta nuestra naturaleza, lo que convive con nosotros a diario, y desde ahí sacando una simbología. Crecía al mismo tiempo ese existencialismo de Sartre. Sartre es el gran filósofo del siglo XX, donde el que se adelanta de una manera brutal es el padre de la generación del 45, es el papa de la generación del 45, el que va más a influir, que es Juan Carlos Onetti. Juan Carlos Onetti, en 1939, y aquí empezamos, sí, con la generación del 45, Juan Carlos Onetti, en 1939 publica El Pozo, y se adelanta como 20 años más o menos a lo que va a ser las primeras publicaciones de Vargas Llosa en 1961. Uno puede encontrar en Rulfo quizás algo que también habla de este monólogo del yo. El mundo se va fragmentando, esto es inevitable. O sea, cada vez es menos colectivo y cada vez estamos más, ni que hablar ahora en el siglo XXI, cada uno frente a su pantallita y encerrado encima por una pandemia. Pero este fenómeno de la fragmentación del pensamiento, el individualizar a cada uno, el sentir que cada uno se empodera y tiene algún tipo de influencia a través de una pantalla o a través de un discurso absolutamente unitario, se exacerba con los años. Un fenómeno que empezó con la Revolución Francesa no se ha frenado hasta el siglo XXI. Y cada vez somos menos colectivos y cada vez el pensamiento es más unitario. La literatura impregnada por ese existencialismo, yo les diría que el primer antecedente que tiene en Latinoamérica, de habla hispana, es Juan Carlos Onetti. Como en Estados Unidos, William Faulkner como un escritor fundamental que crea el monólogo interior. O sea, el protagonista o los personajes de la literatura hablan, empiezan a pensar y uno empieza a atender, a leer lo que estos personajes están hablando. De esa manera, toma mucha fuerza, y toma mucha fuerza por encima del colectivo, el drama individual de cada una de las personas. La generación del 45, por ejemplo, está definido por una frase, por un párrafo del Pozo, donde Juan Carlos Onetti, miren lo que dice. Estamos hablando de 1939, Hitler había surgido con mucha fuerza, Europa luchaba entre estos nacionalismos territoriales, pero ya con impregnados de ideología. Iban a luchar por lo menos tres modelos económicos diferentes: el modelo liberal de Estados Unidos, el fascismo que proponían algunos países como Alemania e Italia,
y el marxismo que venía de la Unión Soviética, ¿no? Había una lucha en Europa brutal, donde ya se iba a involucrar lo ideológico. En Latinoamérica, después de toda la exacerbación de los valores nacionales, de esa construcción de la generación del centenario, de la necesidad de tener elementos identificatorios tangibles, que uno lo identificara con Uruguay, con Argentina, con Perú, con Chile, miren lo que escribe Juan Carlos Onetti, este párrafo del Pozo. Este párrafo va a ser emblemático y va a hacer influencia en toda la generación del 45. Dice, ¿qué se puede hacer en este país? Nada, ni dejarse engañar. Si uno fuera una bestia rubia, ¿acaso comprendiera a Hitler? Hay posibilidades para una fe en Alemania. Existe un antiguo pasado y un futuro, cualquiera que sea. Si uno fuera un voluntarioso imbécil, se dejaría ganar sin esfuerzo por la nueva mística germana. Pero aquí, detrás de nosotros no hay nada. Un gaucho, 2 gauchos, 33 gauchos. Esto que tiene una ironía brutal y que muy al estilo de Onetti, o sea, es un monólogo interior, el personaje camina por una pensión de mala muerte, mira por la ventana con gran escepticismo, se confronta a toda la sociedad, un existencialismo profundo, un monólogo interior muy influido por Faulkner, por William Faulkner, que va a influir absolutamente en todos, pero todos los escritores norteamericanos y en el mundo estaban buscando una voz así. O sea, Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway, cualquiera que uno atiende, están buscando este monólogo interior, este decir desde esa individualidad. Sartre, ¿quién me pidió permiso para nacer? O sea, nadie me pidió permiso para nacer. Entonces, ¿por qué me van a exigir a mí que tenga determinadas normas y comportamientos cuando nadie me ha pedido? ¿Por qué yo no puedo expresarme de forma individual y expresar qué es lo que estoy sintiendo frente a un mundo que me es hostil? ¿Por qué tengo que ser sumiso a las condiciones que me ofrecen? Ese existencialismo aparece en este discurso. Desaparece el campo. O sea, a la generación del 45 le parece odioso, le parece decadente y lamentable hablar de gauchos, hablar de emblemas patrióticos, hablar de... O sea, la generación del 45 toma a la ciudad como el gran símbolo, porque en la ciudad el drama es el mismo. En la ciudad la persona gana un sueldo, no puede llegar hasta fin de mes, tiene dificultades para todo lo que significa el colectivizar las costumbres cotidianas. Todo eso tiene una carga mucho más importante para la generación del 45. Surge la ciudad como el gran emblema, como el gran símbolo, la gran locación. Onetti va a inventar su Santa María, que es una mezcla de Montevideo con Buenos Aires, una ciudad que tiene que ver con algunos lugares, con Madrid, tiene algo de Madrid, pero una ciudad que compone algunos sitios donde él ha estado, para crear un nuevo símbolo enorme donde algunos personajes logren sobrevivir y llegar a fin de mes con todos los dramas cotidianos que significan la ciudad. Se corre, con excepción de Mario Arregui, el único representante de la generación del 45 que escribe sobre el campo, pero Mario Arregui se encarga también de hacer un discurso, de hacer una teoría donde lo aleje absolutamente del criollismo. Él se va a desmarcar por completo del criollismo, él va a decir, esto no es criollismo. O sea, yo tomo una locación campera, pero no es para escribir algo que tenga que ver ni con el indigenismo, ni con el criollismo, ni con nada del folclorismo. O sea, es el único. Además, toda la literatura de la generación del 45 toma a la ciudad como el gran símbolo, ¿no? Ahí está también el vallismo, está el Partido Colorado, porque uno puede tender a pensar que, y esto, como les dije con las disculpas del comienzo, son generalizaciones donde uno puede también tener algunas diferencias, ¿no? Lógico, porque no es todo 2 más 2, 4, como decía María Zambrano, ¿no? La literatura 2 más 2 no es 4 nunca. Pero uno puede pensar que el Partido Nacional tiene más que ver, o sea, Juana de Ibarburú adherida al Partido Nacional, ella siempre considerándose blanca, otro integrante de la generación del Centenario, por ejemplo Emilio Oribe, también blanco, pero la generación del Centenario también integraba a otros escritores que por ahí no tenían una adhesión política en una época donde no había una confrontación ideológica tan fuerte como va a haber con la generación del 45 y posterior. Por ejemplo, en la generación del Centenario está también Emilio Frugoni, creador del Partido Socialista, que venía del Partido Colorado también, está Zavala Muniz, también colorado,
que llegó incluso a estar en un momento en el Parlamento, un par de veces que estuvo como diputado, por una confrontación familiar que había ocurrido en Melo, que está en Crónica de Muniz justamente, porque Chiquito Saravia, bueno, incendio de su casa, la muerte de un hijo, de un abuelo, eso va a crear que toda esa familia se vuelva hacia el Partido Colorado. Quiero decir que la generación del centenario uno la puede identificar más con un criterio nacionalista, por esa creación de símbolos, ¿no? El vallismo miraba leyes internacionales, desde José Valle y Ordóñez, que asume en 1903 como presidente, de inmediato él quiere romper con el Pacto de la Cruz, quiere ir en contra de un montón de elementos que él consideraba anticuados y que eran necesarios un montón de reformas históricas, políticas en el Uruguay, para crear una avanzada, para llevar el país a otro lugar. Quiere decir que desde muy temprano el vallismo, el Partido Colorado, está identificado con reformas que atienden leyes que habían funcionado en Europa. En este sentido, yo creo que Uruguay, cuando yo trabajaba en el Departamento de Investigaciones de la Biblioteca Nacional, por ejemplo, me encantaba revisar todas las revistas de época, y los elogios hacia Uruguay eran muy importantes, por lo que había logrado Valle y Ordóñez de llevar el país a leyes avanzadísimas, ¿no? Mucho antes de otros países, el voto a la mujer, la ley de 8 horas, un montón de leyes muy justas. Entonces el vallismo, por ahí uno lo puede identificar con ideas más internacionalistas, más de mirar hacia el exterior. Juan Carlos Onetti era muy amigo de Luis Valleverre, ¿no? Al punto de que Luis Valleverre le da el cargo como director de bibliotecas municipales en Montevideo, que va a ejercer durante años. Yo no quiero acá hacer un comentario entre paréntesis, porque no lo veo a Onetti yendo a trabajar todos los días, pero bueno, supongamos que él, y alguna vez tuve la ocasión de hablar con alguien que fue secretaria de él, y me corroboraba que no eran muchos las... Pero bueno, tenían a un escritor, no era muy asiduo a trabajar, no se lo imagina más a Onetti acostado y con una botella de whisky al costado, ¿no? Muy absolutamente, o sea, todo él es existencialismo, nihilismo. O sea, si nosotros revisamos las anécdotas de Juan Carlos Onetti, hablan de ese hombre escéptico, mirando de reojo. Justo ayer, 2 de junio, mire, se cumplió un aniversario de Onetti. Pero yo les recomiendo, por ejemplo, leer las entrevistas que le hizo María Esther Gilio a Juan Carlos Onetti, que son una delicia. Algunas un poco chocantes, ¿no? Por ejemplo, Juan Carlos Onetti, cuando entra a entrevistarlo, Juan Carlos Onetti, en Madrid, exiliado Onetti, le pregunta, lo ve que está con un whisky a las 10 de la mañana. Dice, esto es muy fino, dice, es una costumbre muy inglesa, no me mire con preocupación. O el pobre Onetti, que le quedaba un solo diente, pónganle, y María Tegilio lo mira, ese hombre decadente, en camisilla, tomando alcohol en una cama. Cuando le dan el premio Cervantes, a mí me contaban varios uruguayos que estaban en Madrid, y que decían que hable Onetti, que hable Onetti. Cuando apareció Onetti, que no hable Onetti, que no hable Onetti, ¿no? Un personaje absolutamente existencialista, chocante, decadente, en camisilla, acostado, tomando whisky todo el tiempo. Cuando María Esther Gilio ve que le queda un solo diente, Onetti dice, ¿qué me mira? Dice, yo tenía una preciosa dentadura, pero se la regalé a Vargas Llosa. Ese chiste absolutamente onetiano, ¿no? Casi hasta de sentirse orgulloso de su propia decadencia. Esa generación del 45, con toda la influencia de Onetti, toma entonces una postura absolutamente escéptica, contestataria, contra el nacionalismo, contra los símbolos, contra cualquier elemento identificatorio de un país o de una nación. Políticamente está mucho... Por ejemplo, no solo que Valleverre le diera el cargo ese como director de las bibliotecas municipales, sino que Onetti, a su vez, le dedicó El astillero, una de sus novelas, uno de sus libros más importantes que tiene Onetti, se lo dedica a Valleverre. Valle, incluso en alguna edición posterior, le quitan esa dedicatoria y Onetti se enoja e insiste con que la dedicatoria esté presente. Dentro de la generación del 45, por supuesto que algunos integrantes, por la procedencia familiar, y voy a nombrar a 2, a Idea Vilariño y a Mario Benedetti, tenían un pensamiento no vallista, mucho más hacia el marxismo. En el caso de Idea Vilariño, el padre era un anarquista,
militante, conocido, que influye mucho en ellos, por lo tanto Idea Vilariño siempre va a tener una militancia política, incluso desde muy temprano. Por ejemplo, ella participa en la revista Número de 1950, dirigida por Emil Rodríguez Monegal. Emil Rodríguez Monegal, integrante de la generación 45. A ver, para darle un panorama con nombres, conocemos a Amanda Berenguer, a Idea Vilariño, a Mario Benedetti, dentro de la crítica real de Azúa, a Emil Rodríguez Monegal, todos son nombres importantísimos de nuestra literatura. Sarandí Cabrera, otro que tuvo una militancia política muy importante también, que surge dentro del taller Torres García, pero se convierte después en un gran partícipe de todas las actividades de la generación del 45. Toda esa generación tiene esa impronta absolutamente contestataria y contraria. Mario Benedetti también es otra persona que tiene una influencia desde muy temprano, a principios de la década del 50, ya por una actividad militante en contra de Estados Unidos, ya manifiesta su pensamiento marxista desde muy temprano, y bueno, y después en 1971, con la creación del 26 de marzo, un movimiento que va a representar en la mesa, al Frente Amplio, la mesa política, él va a ser el representante de la mesa ejecutiva del Frente Amplio, o sea que va a tener una militancia, el exilio, una poesía muy política. Pero esto es concordante con un pensamiento generalizado dentro de la generación del 45, internacionalista, o sea, siempre contrarios a conceptos nacionalistas. O sea, está absolutamente concordante con lo que también pensaba el resto. Incluso hay muchos integrantes de la generación del 45 que eran votantes del Partido Colorado y que a partir del 59 empiezan a tener un pensamiento más hacia el marxismo y que va a ser más contundente cuando llegue la década del 70, ¿no? De todas maneras, yo quería mencionar a algunos integrantes justamente de la generación del 45, vinculados con todo esto que tiene que ver con la política. Por ejemplo, Julio César da Rosa. Julio César da Rosa, que escribía, que era un autor criollista y que no está del todo integrado a la generación del 45, pero muchas veces se lo señala como parte de, fue diputado por el Partido de Colorado entre el 63 y 1966. Manuel Flores Mora. Manuel Flores Mora, hay una de las fotos más emblemáticas de la generación del 45 es cuando Juan Ramón Jiménez visita el Uruguay. La foto más famosa de la generación del 45 es Juan Ramón Jiménez en el medio, en la casa de José Pedro Díaz, posan todos, una casa que yo la visité mucho, aparte Amanda Berenguer era una persona divina, una gran anfitriona, ¿no? En esa casa, Juan Ramón Jiménez que visita y se saca una foto que es muy emblemática y donde está Manuel Flores Mora, que formaba parte intelectualmente de esa generación del 45. O sea, de más está decir para los uruguayos lo que significó Flores Mora dentro de la política uruguaya, una persona que fue 2 veces ministro, parlamentario durante muchos años y absolutamente identificado con el Partido Colorado, ¿no? Integrante intelectual de la generación del 45. Carlos Maggi. O sea, Carlos Maggi nunca dejó de ser un adherente al Partido Colorado y siempre se manifestó. Yo recuerdo escucharlo a Carlos Maggi decir que en Uruguay todos éramos o blancos o colorados, ¿no? Decía, partía de ese concepto para después ver cómo cada uno le hace su reformulación. Y esto que acabo de decir, entre conceptos más nacionalistas y conceptos más internacionalistas, a grandes rasgos uno puede entender como una diferencia histórica de lo que significó estos dos partidos emblemáticos absolutamente de nuestro país, ¿no? Pero Carlos Maggi fue alguien absolutamente identificado con el Partido Colorado. Posteriormente, estos dos integrantes también que tienen un pensamiento absolutamente de izquierda, muy militante, muy marxista, que es Idea Vilariño, donde, por ejemplo, en esa revista que yo les digo que de 1950, que la dirigía Emil Rodríguez Monegal con Sarandí Cabrera, que se encargaba de hacer el diseño, e Idea Vilariño escribía, era una de las importantes de esta revista. Ella renuncia a la revista Número, se enoja con Emil Rodríguez Monegal, porque Emil Rodríguez Monegal se niega a que la revista Número se politice. Emil Rodríguez Monegal no quiere que la política se involucre con la revista, ni que la revista tenga algún tipo de opinión o consideración política. Por lo tanto, Idea Vilariño se retira.
Idea Vilariño que va a tener una tradición muy grande, o que va a tener una costumbre de retirarse de más de una revista enojada por su militancia feminista y política. También se va a ir de marcha cuando Quijano se niega a publicar un poema donde decía que ella mantenía de un amor un pañuelo con restos de semen. A Quijano le pareció eso una inmoralidad, no le publicó ese poema, e Idea Vilariño también renunció a marcha. Pero ese antecedente del principio de la década del 50, estamos hablando de que la revista Número es de 1950, cómo ella ya desde ese momento pretendía que se politizara la literatura, que tuviera una Idea Vilariño que va a tener aquel poema que musicalizado por los olimareños, de todas partes vienen sangre y coraje, para salvar su suelo los orientales, vienen de las cuchillas con lanza y sable, entre las hierbas brotan los orientales, salen de los poblados del monte salen, en cada esquina esperan los orientales. El truco, y ustedes, esto fue grabado en 1973 por los olimareños, con el poema expreso de Idea Vilariño. Había una intención absolutamente política en un año crucial donde se venía el golpe de Estado, donde ya sabemos las confrontaciones y la pulseada política del momento, ¿no? Mario Benedetti, el otro que yo había mencionado, tiene el antecedente, incluso, miren qué interesante como Mario Benedetti, que nace en Paso de los Toros, que es de Tacuarembó, y sin embargo, toda su literatura es absolutamente citadina, o sea, tiene como locación la ciudad. Nosotros conocemos Poemas de la Oficina, quizás sea su mejor poemario, donde es la queja absolutamente generación del 45 de la persona que va a trabajar a la oficina y sufre porque el patrón, porque esto, porque lo otro, pero la locación es absolutamente citadina, con una poesía absolutamente política. Como le dijimos, va a ser representante de la mesa ejecutiva del Frente Amplio del movimiento 26 de marzo, y va a escribir versos como este: país verde y herido, comarquita de veras, patria pobre, país ronco y vacío, tumba muchacha, sangre sobre sangre, país lejos y cerca, ocasión del verdugo, lo mejor es al cepo, país violín en bolsa o silencio hospital o pobre Artigas, país estremecido, puño y letra, calabozo y praderas, país ya te armarás pedazo por pedazo, pueblo mi pueblo. Este es de los poemas que escribe él en el exilio, un Mario Benedetti que va a tener una gran militancia política. El contexto, entonces, de la generación del 45, básicamente tiene que ver con ideas internacionalistas que van a tratar de ir en contra de conceptos nacionalistas. Yo una vez les cuento algo que hice. En general a mí siempre me llaman cuando es para hacer una antología, para trabajar sobre algunos autores. Yo me he dedicado muchísimo a los de la generación del centenario. Con el profesor Jorge Albereche tenemos como 8 o 9 libros publicados, antologando toda la obra de Juan Ibarburu. Hemos hecho trabajos muy tratando de reflotar, sobre todo porque Juan Ibarburu es conocido, La Mancha de Humedad, La Higuera, es una zona muy chica frente a todo lo que ella publicó hasta 1971. Una de las veces que nosotros hicimos un homenaje en el Centro Cultural de España, me acuerdo del 2009, con una gran exposición, donde la Intendencia de Cerro Largo y la de San José fueron muy generosos en darnos un montón de materiales que estaban ahí. Yo saqué mucha cosa de la Biblioteca Nacional también, por supuesto con las autorizaciones debidas. Hicimos una gran exposición en el Centro Cultural de España que se llamó Juana, escándalo en la luz. En ese momento, en la tertulia del Espectador, donde formaba parte Carlos Maggi, generación del 45, Partido Colorado, él salió diciendo que la generación del 45 había surgido con el propósito de combatir dos cosas: a Juana de Ibarburu y a Julio J. Casar. Fue muy fuerte, ¿no? Yo le estoy viendo a Graciela que con el parentesco Maggi también, y yo ahora me estoy sintiendo que estoy confrontando, pero bueno, fue una confrontación en ese momento. Yo sentí y me molesté de que Carlos Maggi hubiera dicho eso, porque a ver, que una generación surja, pero me pareció interesante, porque también lo estaba expresando en la radio, en la tertulia del Espectador, y estaba colocando sobre la mesa una razón que no está escrita, porque no hay mucho material sobre esto. Todos los escritores sabemos, todos quienes manejamos la literatura uruguaya sabemos esta confrontación, y sabemos que la generación del 45 atiende o que no.
Yo recuerdo que en ese momento me molestó el hecho de que una generación se dijera que surge para combatir otra cosa, ¿no? Entonces yo le mandé un poema a la tertulia del espectador, un poema de Miguel Hernández, que dice, pobres las guerras cuando no es el amor la causa, ¿no? Porque me parecía que la razón del destruir algo no estaba bien, debería ser, una generación debería surgir para construir y no para destruir. Pero me pareció muy interesante cómo se pusiera sobre la mesa, cómo se ponía sobre la mesa algo que no estaba escrito en ningún lado. O sea, que se confesara públicamente en una radio que la generación del 45 había surgido para combatir la del centenario, o por lo menos los integrantes más emblemáticos de la generación del centenario, en este caso Julio J. Casal, una persona importantísima, creador de la revista Alfar en Europa, donde publicó por primera vez Borges, donde publicaron por primera vez un montón de importantes escritores, pero sin embargo, la generación del 45 no quería ni saber con todos aquellos integrantes de la generación del centenario. Es interesante, por ejemplo, que si nosotros vemos nuestro canon literario, a mí cuando me dicen que el problema es que Juana Ibarburu fue una figura, un símbolo nacional, y eso le hizo mal, yo creo que desde hace bastante tiempo está mucho más en el centro de atención de todas las gestiones Onetti. Onetti, o sea, el Estado ha puesto mucho más dinero en promover las obras de Onetti que las de Juana Ibarburu. O sea, Juana Ibarburu está más ubicada en el ideario colectivo que en las consideraciones del Estado. O sea, yo recuerdo que en los últimos homenajes han sido siempre del Estado, ha tenido mucho más consideración en Juan Carlos Onetti, ¿no? En ese sentido, la generación del 45 ha tenido una presencia muy grande, y nuestro canon, si nosotros atendemos cuál es el canon de la literatura uruguaya, qué se estudia en secundaria, qué se estudia en la Facultad de Humanidades, qué se estudia en el IPA, está todo influido por la generación del 45. O sea, la generación del 45 determina qué autores pasaron esa barrera y cuáles no. Y les digo, de la generación del 900, la generación del 45 rescata a Delmira Agustini, rescata a Julio Rey. Sí, vamos a encontrar mucho material y vamos a encontrar mucho en los liceos y en las facultades, mucho estudio de estos autores. De la generación del centenario, ellos solo permiten pasar a 3 autores. Liber Falco, que está un poco entre los de Liber Falco, Paco Espínola es otro que está autorizado, y Felisberto Hernández. Yo les diría que los 3 autores que nosotros todo el tiempo estamos escuchando, que provienen antes de la generación del 45, o sea, Felisberto Hernández, Paco Espínola y Liber Falco, son los únicos autores que nosotros nos enteramos. Ahora, Carlos Rodríguez Pinto, yo les pregunto, yo les diría que nadie en este momento sabe quién era Carlos Rodríguez Pinto. Zunfelde, Sabater Casti, son autores que han quedado absolutamente en el anonimato, ni se los reedita, ni están en consideración de los planes de estudio en el liceo, ni en la Facultad de Humanidades, ni en el IPA. O sea, están totalmente sacados de lado, porque desde hace mucho tiempo, la generación del 45 impuso su canon. Esto que estoy diciendo ahora puede sonar como muy partidario y en contra de la generación del 45, pero no es así. Yo creo que también, gracias a la generación del 45, uno viaja, uno va a un congreso, a un festival, y ven a los uruguayos como con un muy buen nivel crítico. Desde el exterior siempre, o sea, lo que significó Ángel Rama, por ejemplo, integrante de la generación del 45 y un crítico que yo admiro muchísimo y que lo he aprendido mucho con él, pero García Márquez, Cortázar, todos los escritores del boom latinoamericano, por ejemplo, atendieron muchísimo lo que era la crítica de un Ángel Rama, un Real de Azúa. Había una comunicación muy grande, y esa generación crítica, como le dijo Carlos Maggi, fue muy buena en su trabajo crítico. El problema es que cortó, y las tijeras a veces cortan de más. O sea, podó algunas zonas que estaban bien podadas y otras que ya creo que fueron injustas, porque tenía que ver con que nosotros nos empoderamos acá, nosotros decidimos cuál va a ser el canon de la literatura uruguaya y cuál no. A Juana Ibarburu le cayeron con todo, o sea, hay un gran combate, menos de Ángel Rama, pero de parte de otros los integrantes hubo una crítica muy grande y
un combate, ¿no? Muy explícito en esto que les contaba que dijo Carlos Maggi en la tertulia. Hubo excepciones, por ejemplo, Ángel Rama en 1970 publica una antología donde él no escribe el prólogo, pero sí selecciona poemas de Juana Ibarburu, y posteriormente incluso le va a mandar periódicamente unas flores, mientras Juana está viva, mientras Ángel Rama está vivo, porque muere en el 85, muere antes, Juana Ibarburu muere en 1979. Ángel Rama, cuando termina la dictadura, volviendo al Uruguay, en uno de sus regresos, muere en un accidente de avión en Madrid, llegando a Barajas. Son como excepciones. La otra excepción que a mí me pareció muy buena, cuando nosotros organizamos esa exposición en el 2009 en homenaje a Juana Ibarburu, encontramos una esquela, un papelito, una carta que le había mandado Mario Benedetti a Juana Ibarburu. Resulta que a Mario Benedetti le pidieron que eligiera 3 poetas para una antología latinoamericana, que eligiera 3 poetas para formar parte de esa antología. Y él elige a 3 poetas. Elige a Juan Cuña, elige a Idea Vilariño y elige a Juana Ibarburu, cosa que me asombró en ese momento. Y le manda... yo no quiero ser injusto con Mario Benedetti, poeta, por supuesto que admirable, muy importante para lo nuestro, pero yo pienso que también hubo un peso de lo que era Juana Ibarburu fuera de fronteras. O sea, que no podía haber una antología en la década del 50 o en la década del 60 que no incluyera a Juana Ibarburu, o sea, estando viva ella, ¿no? Creo que seguramente eso tuvo que ver con una presión, porque posteriormente un amigo preguntándole en una entrevista a Mario Benedetti sobre ese encuentro, dice que Juana fue muy parca, que lo llamó por teléfono y que solamente quedó en esa esquelita y en un intercambio mínimo telefónico, ¿no? Juana era una persona que más allá de lo que se pensaba, no le gustaba ser centro de nada, ¿no? Muchos que conocían a Juana se sorprendían porque ella se ponía a hablar más de cocina o de tareas domésticas, porque nunca dejó de ser una señora de mi melo natal, ¿no? Una señora que se vino a vivir a Montevideo y mantuvo siempre esa cuestión del origen, ¿no? Esa raíz salvaje, como dice su segundo libro. En definitiva, y yo encantadísimo, los que quieran hacerme una pregunta o los que quieran comentar algo sobre el tema, en la medida que yo pueda contestarlo, estaría encantado. En definitiva, yo creo que la generación del 45 tuvo que ver con un devenir histórico, con que la Segunda Guerra Mundial, en sus luchas ideológicas, cambió absolutamente el panorama del mundo, porque la poesía también siempre está empapada de lo que acontece a nivel histórico, a nivel político, porque los tiempos cambiaron, porque fue otro mundo a partir de la generación del 45, y no es casualidad que se señale con el número 45 en un año donde se resetea todo, donde París deja de ser el centro de la cultura mundial para pasar a ser Nueva York, para cambiar absolutamente todos los panoramas y todo el esquema de lo que era el mundo cultural, ¿no? Muchos escritores de la generación del 30 que sobrevivieron quedaron encerrados. Un edificio muy emblemático, por ejemplo, donde quedaron todos encerrados, lo digo porque quedaron totalmente ocultos de lo que empezó a pasar en el Uruguay, fue el Ateneo de Montevideo, que era donde se reunían, donde uno podía ver un Sabater Casti dedicado a la biblioteca. Pero esas personas que después quedaron en anonimato tuvieron que ver con el Ateneo de Montevideo, con un atrincherarse en esa institución que había tenido tanta tradición histórica. Ahí funcionó el museo, por ejemplo, el Taller Torres García, ahí Nadelmira Agustini pronunciaba sus discursos, toda la historia brutal que tiene. Ese lugar quedó como un lugar, como un refugio para estos últimos escritores que fueron apagándose con los años y teniendo cada vez menos consideración. O sea, la generación del 45 acaparó todos los medios de prensa, izquierda, derecha, lo que ustedes quieran, acaparó todo, tuvo una presencia brutal. Si uno piensa en políticos, en políticos de la actualidad, muchos políticos importantes colorados que les interesa la cultura son muy cercanos a la generación del 45. Por ejemplo, si uno habla con Sanguinetti, acabo de hacer una infidencia, pero si uno habla con Sanguinetti, va a hablar muy mal de Juana Ibarburu, no le gusta Juana Ibarburu. Sin embargo, va a hablar muy bien de Onetti y de aquellos escritores que tienen que ver con la generación del 45. Hay mucho vínculo entre la generación del 45, el Partido Colorado, y sobre todo un pensamiento internacionalista y contra esos símbolos que tenía la generación del centenario.
Como les dije al principio, las generalidades son siempre injustas, porque van a haber 1000 casos en el que ustedes me van a señalar, pero ¿qué pasó con Horacio Quiroga, con tal o cual autor? Es verdad, o sea, hay casos que se nos escapan y que no están dentro de esas generalizaciones, pero esto que acabo de mostrar es el gran conflicto y el gran devenir, la gran dialéctica que se ha creado en el siglo XX con estas generaciones y con la literatura uruguaya. Abierto entonces a las preguntas que quieran hacerme, yo encantadísimo, y en la medida que pueda. Sí, Sandra. Profesor, ¿me escucha? Perfecto, perfecto. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Sandra? Bien. ¿Cómo incorpora en su plática a Ida Vitale, que corresponde también a la generación del 45? Gracias. No, por favor. Bueno, justamente Ida Vitale es la última sobreviviente de la generación del 45 y tiene toda la impronta, tiene todas las características que acabo de relatar. Ida es muy irónica, es muy escéptica. A ver, otra cosa, yo tengo la costumbre a veces de hablar como si estuviera hablando con amigos en los talleres y cuento algunas cosas. En la noche en que recibe Ida Vitale el premio Cervantes, justo habíamos acordado una charla en la Feria del Libro. Yo dije, no nos vamos a encontrar. Me acuerdo que llamé al coordinador de la feria y digo, bueno, suspendé la actividad porque Ida Vitale recibió el premio Cervantes, no va a venir. Y vino Ida Vitale, estuvimos charlando, y después nos fuimos a cenar con Ida Vitale. Y me acuerdo que había que muchos periodistas de Montevideo, todos los medios de prensa, haciéndole preguntas, ¿no? Y yo le pregunté, Ida, ¿qué te preguntaron los periodistas? Y ella me dijo, ¿había periodistas? Esa ironía constante de cuestionar todo, una Ida Vitale que no le gustan mucho los elogios. O sea, por ejemplo, si nosotros seguramente estuviéramos en la década del 30 y estuviéramos entre la generación del centenario, lo hiperbólico, los elogios, los aplausos eran parte importante, ¿no?, de la exaltación. La generación del 45 odia eso. Lo peor que uno le puede hacer a un poeta de la generación del 45 es decirle qué bonito poema, o elogiarlos, o decirle qué éxito brutal. O sea, la ironía constante de Ida Vitale ese día cuando recibe el premio Cervantes, estamos hablando del premio más importante de habla hispana, era constante. O sea, fuimos a cenar y no había una exaltación del momento que estaba viviendo, ¿no? O sea, esa impronta la tiene Ida Vitale, y en su propia poesía también. En lo seca, en lo riquísimo, por supuesto, pero quiero decir, ese corte metafísico de la poesía. Yo le dije a ella, y es lo que sostengo, que si Idea Vilariño es la de Elmira Agustini de la literatura de la generación del 45, Ida Vitale yo creo que recibe lo de María Eugenia Bar Ferreira, ¿no? Es una poesía muy metafísica, y ella me dio la razón. O sea, le interesa muchísimo la poesía de María Eugenia Ferreira, otra representante de la generación del 900. Pero vieron cómo saltean la generación del centenario. No le interesa lo hiperbólico, no le interesa los excesos, ¿no? Carlos Maggi, refiriéndose justamente en su crítica en El Espectador, criticando a Juan Ibarburu, dijo, es un montón de ripio, Juan Ibarburu. Se refería, ripio son las palabras que se agregan, que no son necesarias. Si uno lee a Ida Vitale o a Ida Vilariño, no hay ningún exceso, por momentos no hay ningún adjetivo, por momentos es el hueso que duele, es la calavera del poema que está doliendo, que está golpeando, que no necesita nada, ningún adorno. Perdón, Sandra, que me extendí en la... Sí, Graciela Calicó. Muchas gracias por muy buena. Tengo un comentario y una pregunta. El comentario tiene que ver con lo que tú decías de Carlos Maggi, que me ha resultado gracioso. ¿Sabes? ¿Por qué razón podría ser que la generación del 45 tuviera esa mirada tan negativa hacia la generación del centenario? Y capaz que tenga un poco que ver porque muchos de ellos consideraban como que algunos de los autores de la generación del centenario eran demasiado nacionalistas, quizás incluso los consideraban hasta fascistas.
progresistas. Y la generación del 45 tiene una mirada mucho más internacional, mucho más en un mundo más abierto, en un mundo que es súper convulsionado con todo lo que estaba pasando en esa época, y bueno, quizás era eso que consideraban muy como poco o muy como de pueblo, la visión de la generación del centenario frente a lo que ellos veían como un mundo más grande y accesible. Es el comentario. Y la pregunta tiene que ver con esto. ¿Qué opinión tiene con respecto a lo que Ángel Rama dice referido a la generación del 45? Que él como que la divide en dos. Dice que hay una primera etapa que diría, no del 45, sino desde la publicación del Pozo, desde la publicación de Marcha, es decir, 38, 39, hasta el 55, que él llama la generación crítica, que es una generación internacional hacia el mundo, y a partir del 55 es lo que él llama una generación de crisis, que ya no está tan abierta al mundo, sino que está mucho más concentrada en América Latina, en la problemática de América Latina y de la lucha contra el imperialismo. Muchas gracias. No, gracias, Graciela, a vos. Primero, con respecto a tu comentario, por supuesto, mi intención fue justamente exponer eso, la diferencia entre el nacionalismo de la generación del 30, para decirlo de forma muy contundente, y el internacionalismo del pensamiento del 45, asociado al vallismo en principio y con muchas ideas también relacionadas con el marxismo, ¿no? Eso con respecto a la división de la generación del 45, es verdad, está dividida. Es más, cuando esa charla que tuvimos en la feria con Ida Vitale, ella lo hace mucho énfasis, en que la división básicamente era que, por un lado, esa casa emblemática de José Pedro Díaz y Amanda Berenguer, que me tocó conocer, y como Amanda Berenguer y José Pedro Díaz, antes de, o sea, ellos donaron todo, absolutamente todos los libros, todo el material, la Galatea, una imprenta, no se imaginan lo que era la Galatea, que era una imprenta Minerva, que para trasladarla, ellos donaron toda la Biblioteca Nacional, justo cuando yo estaba trabajando en la Biblioteca Nacional, entonces tuvimos que ir a hacer un relevamiento de todos los libros, yo estaba en el Departamento de Investigaciones en ese momento, y trasladar miles y miles de libros. En la casa de Amanda y de José Pedro Díaz no se veían las paredes, el revoque, porque no había lugar donde no estuvieran los libros. O sea, en la cocina, imaginen donde ustedes quieran, eran libros. Además, uno entraba al living y eran 2 paredes enormes con toda la literatura francesa, toda literatura inglesa, toda literatura. Uno podía encontrar lo que quería en esa biblioteca, y se trasladó toda a la Biblioteca Nacional, incluyendo la Galatea, que era una imprenta Minerva, que para trasladarlo se precisaron guinches, y para instalarla en la Biblioteca Nacional en exhibición. En esa Galatea, que fue un regalo del tío de Amanda Berenguer, el casamiento en el 45, se imprimieron los primeros libros de esta generación. José Bergamín, por ejemplo, el español, había llegado ahí y también publicó sus primeros libros, exiliados del franquismo, ¿no? Cuando llegó a Uruguay a vivir un tiempo. Las primeras publicaciones se hicieron de forma manual. Me acuerdo también, otro recuerdo de Carlos Maggi, cuando estábamos inaugurando esa Galatea en la Biblioteca Nacional, Carlos Maggi se me acerca y me dice: Andrés, ¿viste? Nosotros no teníamos, en Uruguay ni siquiera había imprentas. Dice, tuvimos que hacer esto para poder publicar nuestros primeros libros acá. Yo no quise decirle a Carlos Maggi que sí existían imprentas. O sea, lo que ocurría es que la generación del 45 también tiene esa consideración de que, como el mundo de la literatura comienza en el 45, ¿no? Hay mucho de negación, y en Carlos Maggi había un particular interés a veces en dividir las aguas de forma radical, ¿no? Para un poco que encajara el discurso, su consideración. Con respecto a las divisiones, perdón que me extendí, por un lado estaba en la casa de José Pedro Díaz, Amanda Berenguer, y por otro lado estaba ese otro grupo comandado por Emil Rodríguez Monegal, que yo les mencionaba hoy, donde estaba Ida Vitale, por ejemplo, donde estaba Sarandí Cabrera, por ejemplo, donde había un montón de escritores que tenían unas diferencias. Mario Benedetti politiza en esa opinión que a partir de 1955, yo creo que las diferencias eran más humanas que políticas, eran más humanas que otra cosa. O sea, lo que ocurría es que pequeñas diferencias de crearse un espacio, a ver, son generaciones que se van a hacer su lugar. Hay un intercambio de cartas, por ejemplo, entre Benedetti y Onetti, donde se quejan ellos dos, muy jóvenes, antes de todo esto, donde se quejan de
de que no tenían lugares, de que todos los jurados de los premios, todo eso estaban acaparados por integrantes de las generaciones anteriores. Cuando ellos se hacen lugar, se quedan. Cuando logran empezar a ser jurados, cuando empiezan a tener ese lugar, se queda. Y lógico que en la interna también van a haber divisiones internas, divisiones porque cada uno va a querer ocupar un espacio con cierto poder. Yo creo que Mario Benedetti, esta es mi opinión, politiza el tema en ese momento, pero que diferencias de orden político, no. O sea, cuando fallece Sarandí Cabrera, a mí me tocó ir a la casa para ver todo el material que podía llevar. La esposa dona todo eso a la Biblioteca Nacional, la viuda, a ver qué se podía llevar a la Biblioteca Nacional. Y Sarandí Cabrera tenía una militancia política maoísta. Yo recuerdo el estudio de la oficina con un retrato de Mao y Mao Zedong y todo muy radical. O sea, en Sarandí Cabrera lo político y lo erótico, o sea, lo más chocante que pudiera encontrar a propósito, ¿no? Para una militancia era muy típica. Quiere decir que en lo político yo no veo diferencias entre los grupos. Lo que creo es que sí, que ambos grupos tenían esa división, pero era más por un celo profesional, ¿no? Como escritores. No sé, alguno más, si quiere hacer una pregunta, no sé, algún comentario. Andrés. Jorge. Dentro de la generación del 45, o sea, hablaste sobre las diferencias entre lo que fue la generación del 30, que era absolutamente nacionalista, y la generación del 45, que era internacionalista. Pero también hay que agregar que no solo fue de escritores, o sea, hubieron intelectuales, hubieron pintores que también se adhirieron a esa generación del 45. El más grande exponente de la pintura del Uruguay al mundo fue Joaquín Torres García, fue también considerado de la generación del 45. Y no solo por su pintura, sino por su teoría de la pintura, o sea, que es una teoría universalista. Incluso Joaquín Torres García ya sabemos que lo que opinaba de las famosas lunas y de los famosos ranchos. Sí. Bueno, interesante. Sí, perdón. Por ahí es que también hubo otro tipo de intelectuales, de pintores, y no solo escritores, que se consideran de esa generación. Sí. Con respecto a Torres García, a mí me ha apasionado muchísimo toda la obra de Torres García. Creo que le he leído cada libro, todo, del universalismo constructivo a todo lo demás. Pasó algo cómico. Onetti fue a una conferencia de reírse de Torres García, ¿no? O sea, y lo cómico es que Onetti, cuando va a la conferencia esta, queda fascinado con Torres García, y Torres García lo invita a comer en su casa. Y Onetti le parece una entrega como la que tenía Torres García, que era un fundamentalista de su arte, ¿no? O sea, era un pintor. Creo que no había ninguna molécula en él que no se involucrara con el pintor que era, con el teórico, hacía de la pintura una religión. Y Onetti queda fascinado porque Torres García, por ejemplo, come lo mínimo, pasando mal, necesidades económicas, ¿no? Yo lo conversaba mucho con un querido amigo tuyo también, a quien yo quise mucho, que falleció hace unos años, que era Edgardo Ribeiro. Edgardo Ribeiro me contaba mucho de lo que significaban alguien muy involucrado con Maldonado, que yo lo iba a visitar ahí en la Parada 16, los últimos años cuando me contaba lo que era ese fundamentalismo, ese vivir casi una religión dentro del taller. O sea, me contaba Ribeiro porque justamente en el Ateneo funcionaba el taller Torres García, donde está el Teatro Circular, ahí era el taller Torres García, que estaba integrado en ese momento al edificio. Me contó Edgardo que se pasó un año para hacer una pintura, y que Torres le decía, no. Cuando logró hacer un cuadro, vino Torres, dice que bajaba la escalera y todos temblaban, ¿no? Y se lo borró todo con una espátula. Y le dice, pero ¿cómo? Si usted, maestro, por fin logra hacer un...
Eso es brutal. Ahora, vos sabés que yo no sé si integrarlo, porque ni el propio Torres debe haber sido consciente de que participaba una generación del 45. Sí es verdad que Torres García viene de una forma muy beligerante a combatir, por ejemplo, dice que en Uruguay académicos como Blanes, en Europa hay miles, o sea, no tienen valor Blanes, dice, ¿no? Y que las lunas de Cunio son una cosa, un paisajismo decorativo que no tiene ninguna importancia desde el punto de vista pictórico, ¿no? Torres quería imponerlo de él. Ahora, una cosa interesante que no, o sea que yo no, y te digo por qué no lo considero a Torres García dentro de la generación del 45, porque fue cuestionado. Si bien Onetti, que no es generación del 45, sino el padre de la generación, el que prohija, el que influye, ¿no? Desde su pensamiento, el admirado, el papa de la generación del 45, pero por ejemplo Sarandí Cabrera, que fue el único de la generación del 45 que se formó dentro del taller Torres García, él termina publicando un artículo que se llama Un falso Dios llamado Torres García. Y en Un falso Dios llamado Torres García lo critica absolutamente. Amalia Nieto, una de las esposas de Feliberto Hernández, uno puede pensar de cierto vínculo, pero tampoco. Yo te diría que la generación del 45 en ese sentido fue muy cerrada, y intelectuales como Flores Mora, sí, algunos otros que estuvieron cerca de ese círculo, pero no demasiado afuera. No. Torres García yo sinceramente no lo identifico demasiado con la generación del 45, e incluso con esta prueba de cómo Sarandí Cabrera lo cuestiona mucho. Ok, puede ser, sí, puede ser. Lo que pasa es que para mí Joaquín Torres García trasciende más que la propia generación del 45. Sí, bueno, yo creo que no somos, a veces somos muy malos con nosotros mismos, los uruguayos, ¿no? Porque tenemos al padre del surrealismo, como es Lautréamont, el conde de Lautréamont, claro. Y no nos damos cuenta, Tenemos a Laforgue, que influye sobre Leopoldo Lugones, sobre Giralde, sobre Ray Reissy, sobre T.C. Eliot, sobre Ezra Pound. Es una de las influencias más grandes que tiene la literatura a partir de principios del siglo XX, y no lo sabemos, no nos enteramos, no es parte de nuestra... O sea, tenemos poco cuidado. Y en el caso de Torres García, a mí me tocó ir a ver alguna vez, me acuerdo, a una Bienal de San Pablo, donde se le hacía un homenaje, y lo que significaba Torres García en el contexto de la plástica internacional, ¿no? Y no nos damos cuenta. O sea, lamentablemente yo creo que tenemos a veces algunos descuidos con nuestra cultura. Yo cuando trabajaba en la Biblioteca Nacional, miraba las cartas del archivo, y decía, voy a ir a visitar donde vivía Torres García. Por ejemplo, ¿dónde estaba la imprenta de Círculo y Cuadrado? Una vez digo, voy a ver dónde estaba la imprenta de Círculo y Cuadrado. Era un kiosquito de venta de chocolatines, ¿no? De chocolates, de una cosa. Ni un solo, yo pensaba en los intelectuales que pasaron por ahí, todos los pensadores que pasaron por ahí, que tuvieron que ver con la publicación de Círculo y Cuadrado, justamente la publicación del taller Torres García. Desaparece. Yo he ido a ver las casas, por ejemplo, quería ver dónde habían vivido, porque me encanta lo tangible, saber en qué contexto vivió fulano. Por supuesto he visitado cuando he viajado, no sé, en Madrid, recorrí todos los lugares por donde estuvo Vallejo, donde se crearon tal congreso, donde se reunía Pío Baroja con su tertulia, donde se reunía. Me fascina eso, ¿no? Y Uruguay, lamentablemente, ha ido perdiendo lugares. Por ejemplo, la casa donde nació Laforgue se demolió en 1960, cuando se cumplían 100 años del nacimiento de Laforgue. Nadie se enteró que había nacido Laforgue, se tiró. Donde nació Lautréamont, Isidore Ducasse, estamos hablando del padre del surrealismo, el que inspira, Dalí tiene un montón de retratos, todo el surrealismo está inspirado en los cantos de Maldoror de Lautréamont. Es una terminal de ómnibus, pero aparte se demolió todo, no hay nada. Estamos hablando de una columnita chiquita con un cartelito chiquito que dice aquí, porque a alguien se le ocurrió alguna vez, de forma piadosa, poner que había bien nacido, pero da hasta vergüenza, porque no existe ese lugar, se lo demolió totalmente. No quiero caer en pedantería, pero yo he trabajado, por ejemplo, logré que se pusiera una calle de Laforgue en el Prado. O sea, estuve años trabajando, yendo entre los ediles y el departamento de nomenclatura de la Intendencia para que se le pusiera un nombre a una calle en el Prado, a Jules Laforgue. Trabajé para que se pusiera una placa también, logré que el ministerio pusiera una placa
donde nació Laforgue, por ejemplo, ¿no? Pero hace falta mucho trabajo porque la memoria, porque el tener la constancia tiene que ver con nuestra identidad cultural, que nuestra salud cultural, el tener constancia y saber de dónde venimos, y saber qué ha pasado en el Uruguay, ¿no? Yo creo que algo que a mí me duele mucho y muy seguido es lo fácil que nos olvidamos y lo fácil que dejamos de lado estos símbolos que son fundamentales, ¿no? De identidad. ¿Alguna otra pregunta para Andrés? Lo que pasa es que no se ve toda la pantalla porque realmente es... A ver. Jorge. Y la otra pantalla, y Jorge, Enrique quiere hablar. Enrique, adelante, Enrique. Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes. Yo quería saber si usted considera que Antonio Gramsci, las ideas de Antonio Gramsci tuvieron alguna incidencia en las ideas de la generación del 45. No. La generación del 45, si hay una influencia, el gran padre, creo que, como dije, fue Onetti, y algo que viene del exterior, que tiene que ver con el monólogo interior de Faulkner y todo lo que va empapando de la literatura y el pensamiento, ¿no? Quizás de forma colateral, Sartre, hoy como lo mencioné como filósofo, pero los condicionamientos son... Por eso yo quise empezar desde el exterior, porque en el exterior estaban todos los condicionamientos para que históricamente, políticamente, se generara el fenómeno acá de la generación del 45, que es, ojo, paralelo a otras cosas que ocurrían. Hay algo también que a mí me parece injusto, porque he estudiado algún devenir, por ejemplo, del de Perú, la literatura peruana la he estudiado bastante, y esa confrontación entre distintas generaciones se da, pero no con la fuerza que se da acá. No han habido los cortes en otros países como los que han habido acá. Esos cortes aquí han sido muy, muy fuertes, y ha habido mucha separación entre una generación y otra. Es más, por ejemplo, en Nicaragua, han habido generaciones de escritores que han cuestionado a Rubén Darío, que han ido en contra, pero el tiempo lo ha ido diluyendo, esas diferencias, y uno hoy en día puede ver como un devenir, como una continuidad. En Uruguay yo creo que ha sido demasiado fuerte, demasiado contundente esa separación entre las generaciones, y no le ha hecho bien al Uruguay. Yo creo que no le ha hecho bien. Le hubiera hecho mejor el atender qué hizo Sabater Casti, qué hicieron autores anteriores, ¿no? Clara Silva, por ejemplo. Clara Silva me parece una poeta importantísima, que por ahí, por sus gestiones culturales, tuvo algún vínculo con la generación del 45. Pero yo creo básicamente que no hay una influencia, digamos, de autores específicos, sino de un condicionamiento mundial, político, social, post Segunda Guerra Mundial, ¿no? Gracias. No, gracias a ti, Enrique. ¿Alguien más quiere alguna pregunta para Andrés? Eugenio, Sí, adelante, Eugenio. Bueno, primero muchas gracias. Muy, muy buena la exposición, muy, muy linda. Gracias. Pensando en la influencia de la política en la generación y la influencia de la generación en la política, mi pregunta es, y como dijeron aquí, a partir del 55 el Uruguay cambia radicalmente, porque de ser un país que estaba con los niveles más altos de ingreso durante un periodo bastante largo, en el 55 empieza la famosa crisis económica. Y América Latina recibe una influencia muy fuerte, pero muy fuerte, de Cuba. Y entonces, ¿en qué medida ese fenómeno también es el que influyó en muchos de los integrantes de esa generación, que hasta ese momento no habían tenido una manifestación muy clara, porque no se habían expresado con una fuerza política tan grande como lo hicieron a partir de ahí? Entonces, ¿cómo ubica el fenómeno cubano en esa generación?
Sí, yo lo que sostengo, y que fue muy importante lo que ocurrió en esa década del 50, pero hoy señalé justamente los dos antecedentes previos al 55 y previos al 59, la Revolución Cubana. El caso de Idea Vilariño, que renuncia a la revista Número por considerar que no se estaba politizando en 1950. Y Mario Benedetti en el 52 tiene un acto, la primera manifestación política que él tiene frente a algunas actitudes que tiene Estados Unidos en ese momento, él se manifiesta políticamente en contra de Estados Unidos. Son previos. Pero el 59 lo que yo creo es que comienza un proceso lento, que no es tan rápido, donde muchos otros integrantes de la generación del 45, hoy decía José Pedro Díaz, Amanda Berenguer, que eran adherentes al Partido Colorado, de a poco empiezan a tener ideas dentro de ese concepto internacionalista, acercándose a algo, no siempre de forma explícita de marxista, pero sí muchos de ellos empiezan a acercarse a ideas más hacia el marxismo, ¿no? Con la excepción también que les comenté de todos los obvios, ¿no? Carlos Maggi, Flores Mora, Julio da Rosa, y otros que siguieron adhiriéndose al Partido Colorado, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Enrique. Eugenio. ¿Alguien más? Pedro. En primer lugar, muchas gracias, Andrés. Un gusto conocerte. Muchas gracias. Lo mismo. Uno, por distintas razones, no ha estado muy cercano a la literatura, pero esto es un despertar, aunque tardío. Si acabaran las generaciones en Uruguay. Interesante lo que decís, interesante. Yo creo que el fenómeno, hoy hablaba de que París había sido el centro cultural en el siglo XIX, en el siglo XX, la década del 20, con todos los españoles. Siempre tenés actividad. Los norteamericanos, en fin, conviviendo en esa París. Después de la Segunda Guerra Mundial, Nueva York, Estados Unidos, se convierte en ese centro. Hace poco le preguntaban a Fernando Sabater cuál era el centro cultural del mundo en este momento, como había sido París, como había sido Nueva York. Y Fernando Sabater dice, el centro del mundo en este momento, el lugar donde está toda la cultura, el centro, la ciudad, es Internet. Claro. O sea, es parte de este ejercicio de fragmentación donde nosotros, por ejemplo, un escritor entra, a diferencia de lo que ocurría en ese momento, donde un escritor estaba vinculado en un boliche, en un bar con otro, una tertulia, y donde todo era muy hacia adentro. Hoy en día los escritores se asoman hacia el exterior de inmediato a través de Internet. Es más, estamos publicando de pronto en otro país con otras facilidades, ¿no? Que no las tenían en ese momento. Creo que eso condiciona el hecho de que ahora sea más difícil señalar generaciones. De todas maneras, por ejemplo, la generación de 60, en los 60 acá en Uruguay, hubo algunos escritores que nacieron por esa época. Ángel Rama, por ejemplo, publicó una vez un libro que se llama Los Raros, y hace un compendio de todos aquellos escritores que tienen características distintas al resto, a Mañana Sommer. Lo cómico que incluye a Tomás de Matos, a un jovencísimo Tomás de Matos, que había publicado 2 cuentos nada más, en ese momento lo incluye dentro de Los Raros. Un Tomás de Matos, que yo recuerdo, yo trabajé bastante al lado de Tomás, lo quise mucho, otro de los tipos fantásticos. Yo siempre asocié a Mario Delgado como grandes amigos de ellos dos y como parte de una misma generación, un mismo pensamiento, ¿no? Pero yo lo conversaba con Tomás de Matos cuando se lo señalaba a él como parte de la generación del 60, y él me decía que no se sentía identificado, que no sentía que participara. Yo tenía mucho humor con Tomás, y digo, entonces sos un degenerado de generación. La generación de ustedes son unos degenerados, no tienen generación. Él no se sentía identificado para nada, por más que la crítica señale que hay una generación de la década del 60, ¿no? Yo sinceramente me parece que está muy diluida. Es más, cuando tuvimos la charla en la feria con Ida Vitale, yo sabía que ella no le iba a gustar que yo lograra la generación del 45. Hasta ella está un poco cansada de que se la señale siempre vinculada a esa generación. Creo que eso es
coherente con que hoy la apertura o este mundo fragmentado hace que estemos menos colectivizados, ¿no? Entonces las generaciones se sienten menos, hay menos identificación en generación. Perfecto. Bueno, creo que no queda nada más que agradecer profundamente a Andrés. Y como le digo yo cuando voy a sus charlas, excelente como siempre. Muchas gracias, Jorge. Andrés, muchas gracias. Ha sido una charla no habitual en el grupo nuestro. A veces no tendemos hacia la literatura y hacia lo nuestro. Y tal vez me gustaría que en otra oportunidad, no sé si el resto del grupo piensa lo mismo, nos hablaras un poco sobre esa literatura tan degradada, la literatura indigenista, la literatura, ese tipo de literatura que realmente se puede considerar que es nuestra. Queda para otra oportunidad. Cómo no, encantadísimo, porque el agradecido soy yo, a vos, a todo el grupo, a tu grupo de geopolítica y a todos los queridos asistentes también, que algunos queridos amigos y otros que los estoy conociendo ahora. Esto va a quedar grabado, está grabado, va a quedar en YouTube en el grupo nuestro, el grupo de geopolítica. O sea que los que quieran repetir tu exposición la van a tener ahí. Andrés, otra vez, muchas gracias y a todos nos vemos el viernes que viene. Muchas gracias, Andrés. Gracias a todos los que estuvieron hoy como invitados en nuestro grupo por participar. También. Muchas gracias. Abrazos grandes para todos. Chao. El viernes. El viernes. Chao. Chao.